Ya, muchas gracias. Eso siempre se me va. Bien. Entonces, otra forma de observar esta definición, bueno, lo vamos a ver ahora en una imagen que eso aclara más. Entonces, la definición, ¿qué es lo que nos indica? Que f es continua en un punto A si la función tiende a la función evaluada en el punto, cuando x tiende a. Entonces aquí lo observamos mediante el gráfico, ¿cierto? Entonces, esta función dice que es continua en A si la imagen de la función tiende a f de A. Entonces recordemos que esto no necesariamente pasaba en algunos tipos de funciones particulares, como las funciones por tramo o por parte, ¿cierto? O cuando generalmente se definía el valor de una función en un cierto punto, que nuevamente eran las funciones por parte, ¿cierto? Algunos tipos de valor absoluto, etc. Asimismo, una función continua tiene la propiedad de que en un pequeño cambio de x, es decir, aquí bajito, ¿cierto? Entonces, si yo me acerco, si ese acercamiento, digamos, lo hacemos de forma paulatina, lenta, ¿cierto? El cambio en su imagen, en f de x, se va a mantener tan pequeña como se requiera para mantener el cambio suficientemente pequeño en x, ¿ya? Entonces, en el fondo, la variación de los valores del dominio, ¿ya? Implicarían una relación, ¿cierto? En esa variación en los elementos de su imagen. Es decir, toda la imagen de la función tienden a la función evaluada en ese punto. Bien, si f está definida cerca de A, en otras palabras, que f está definida sobre un intervalo abierto que contiene al punto A, excepto quizás en A, decimos que f es discontinua en A, o en este punto, o que f tiene una discontinuidad. ¿Qué tipo de función es siempre continua? Francisco, eso lo vamos a verificar en unos teoremas más adelante, ¿ya? Pero, por ejemplo, como adelanto, ya vimos que todas las funciones al calcular el límite es simplemente la evaluación de la función en el punto, son continuas, por definición. Por lo tanto, como ya sabíamos que para calcular el límite de cualquier función polinomial, por ejemplo, ¿cierto? Una función cuadrática, cúbica, etcétera, era esa forma la más sencilla de determinar su límite, ¿cierto? Que era simplemente evaluando, por lo tanto, esas cumplen la condición de continuidad. ¿Ya? Así que, digamos, todas las funciones polinomiales irracionales, es decir, ciertas fracciones con polinomio numerador o denominador, van a ser continuas en todo su dominio. ¿Ya? Ahí vamos a ver algunas otras que tienen esta naturaleza. Entonces ahora, en base ¿cierto? a la continuidad, también existen entonces los puntos de discontinuidad en el caso de que no sea continua en un punto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, consideremos la siguiente gráfica, ¿ya? La función aquí en azul. Entonces la pregunta, ¿para qué valores de x igual a, o decir, en qué punto cierto del dominio, f es discontinua? ¿Y por qué razón? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí también podemos notar ¿cierto? Otras conclusiones. Esto lo vamos a ir escribiendo por aquí. Y entonces observemos, ¿cierto? Los valores del dominio, cuáles son todas las rupturas que tiene esta gráfica. Entonces, la ruptura, ¿cierto? Quiere decir que tienen saltos, que hay discontinuidad o interrupciones, ¿cierto? En la gráfica de la función. Entonces, observamos claramente que en el 1, ¿cierto? Tenemos un salto, o digamos un agujero. Lo mismo en el 3, ¿cierto? A pesar de que, digamos, f evaluado en 3 sí existe, ¿cierto? Porque está aquí abajo. Nuevamente acá en el 5 también vemos que hay un salto, a pesar de que en este punto sí existe un valor de su imagen, ¿sí? Pero por ejemplo acá notamos que en el f de evaluado en 1, digamos, no existe, ¿cierto? Porque no hay ningún valor cuya imagen es la evaluación en 1. Y entonces notamos la ruptura en estos tres valores. Entonces consideramos a igual a 1. Entonces, ¿qué sucede? Que f es discontinuo en 1. ¿Y cuál sería la razón? De las tres razones que necesitamos para ser continua, recordemos. Una, que exista f evaluado en a. Que exista el límite cuando x tiende a A y que ese límite debe ser igual a f evaluado en A. Entonces, en el ¿Eso es primer porque caso, está perforado? exacto. Como está perforado, lo que quiere decir entonces que f evaluado en 1 no existe. Entonces, en el fondo, ¿cierto? F evaluado en A o f evaluado en 1 no existe. Entonces, como no cumple la primera condición, inmediatamente no puede ser continua, es decir, es discontinua. Entonces, en el otro caso que hay perforación, en el 3, ¿cierto?
Entonces en el 3, si bien hay perforación, notamos que f evaluado en 3 sí está definido. Entonces, para este caso, notamos que f evaluado en 3, voy a escribir que está def, ¿cierto? Está definido. Pero ¿qué sucede con el límite? Es distinto. Cuando tiende a 3, ¿cierto? De f de x. ¿Es distinto? Sí, Es distinto a f de 3, ¿cierto? Eso es lo que quiere señalar. Y entonces, eh, como no tenemos la función, ¿cierto? Explícita, simplemente nosotros estamos analizando su gráfica, entonces lo hacemos mediante límites laterales y de forma intuitiva podemos determinar de que si nos acercamos desde la derecha, ¿cierto? ¿Qué sucede? ¿Cuál sería su límite? sería algo mayor que cero. Si me acerco desde la derecha, si me estoy acercando desde acá, entonces. Estoy siguiendo aquí la curva hacia el 3. ¿Hacia dónde tiende a ir el punto? Acá arriba, ¿cierto? Bueno, tenemos idea más o menos cuánto sería la imagen. Pero claramente, si yo me acerco por la izquierda, es decir, de los valores que son menores que A, su límite, ¿cierto? Es algo distinto, que digamos acá abajo aproximadamente un menos 1 y acá supongamos, no sé, 2. ¿Ya? Supongamos que ese valor de ahí es 2 y que acá es 1. Entonces, lo que quiere decir en el fondo es que el límite, cuando x tiende a 3, ¿cierto? Pero desde la derecha, entonces a 3 más, recordemos que 3 más es cuando vengo desde la derecha o desde los valores que son mayores que 3, es decir, desde acá me vengo acercando, ¿cierto? De f de x, entonces nos acercamos, ¿y cuál sería? 2. Pero por otro lado, si nosotros buscamos límite cuando x tiende a 3, pero menos, es decir, los valores que son menores que 3, o bien desde la izquierda de la misma función, todo esto tiende a ir a menos 1. Recordemos que esto no implica evaluar la función, ¿cierto? Estamos aproximándonos. Entonces nos aproximamos y le quitamos este punto. Entonces, ¿hacia dónde tiende a ir? Hacia acá. ¿Ya? Entonces, si los límites laterales eran distintos, ¿qué sucedía? El límite no existe. Entonces, digamos, este no cumple la segunda condición. Por lo tanto, no puede ser continua. Y en el 5, que también notamos que hay una ruptura, ¿cierto? Acá este saltito. Bien, notamos nuevamente que el f de 5 sí existe, ¿cierto? Porque la imagen está acá arriba, supongamos por acá un 3. ¿Sí? Entonces el f de 5 existe. Voy a colocar ticket nomás ahí. Existe. ¿Qué sucede con el límite? Cuando x tiende a 5. Entonces si tendemos a 5, si tendemos desde la derecha, apunta a ir hacia el 1. Si venimos desde la izquierda, apunta a ir hacia el 1. Por lo tanto, los límites laterales son iguales. Es decir, el límite también existe, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos faltaría comprobar? Que entonces este límite, cuando x tiende a 5 de f de x, tendría que ser igual a f evaluado en 5, ¿cierto? Y entonces aquí notamos que si el límite nos daba 1, pero f evaluado en 5 está definido como 3, claramente son distintos, por lo tanto, explica la continuidad, la discontinuidad en ese punto, ¿cierto? Y entonces aquí notamos que otra forma, o digamos de la manera geométrica de entender la continuidad de una función, en todo punto, ¿ya? En todo punto, digamos, de un intervalo o de un tramo de números, se puede pensar como una función que cuando la graficamos nosotros, la dibujamos, digamos, como no representa interrupciones, la podemos dibujar sin levantar el lápiz del papel. Si tenemos que levantar el lápiz del papel es porque la función no es continua en ese valor. ¿Ya? Entonces, esa es una manera geométrica o intuitiva de poder entender o llamarle, ¿ya? A la continuidad de una función. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuáles fenómenos podemos establecer como funciones siempre continuas? Cualquier fenómeno físico, la mayoría de las veces es continuo, sin pensar en nada cuántico, obviamente. Por ejemplo, ciertos desplazamientos, velocidad, etcétera, son variaciones respecto al tiempo, ¿ya? Por ejemplo, en, no sé, cálculo de altura, ciertas cosas por el estilo, siempre van a ser una relación, ¿ya? Así que ahí se puede considerar. Entonces, equivalentemente,
dada la definición de límite, ¿cierto? Que teníamos de una función, y esta nueva condición que además el L, ¿cierto? Que era el límite anterior, ahora tiene que ser estrictamente f en A. Entonces podemos reducir en su forma formal, que no lo vamos a utilizar demasiado, pero siempre es útil que la conozcan, que f es continuo en A si cumple la definición. Es decir, para todo epsilon mayor a cero existe un delta mayor a cero, como en el límite, ¿cierto? Tales que todo lo x del dominio, la distancia entre x y el valor al cual nos estamos aproximando sea menor que delta, implica que, ¿qué cosa? Que la función menos su límite, recordemos que la continuidad exige que su límite sea la función evaluada en ese punto, es menor a epsilon. Es decir, lo único que cambiamos es L por f de A, ¿cierto? Dada la definición de continuidad. Eso tendría que ser cero. Exacto. No, ¿Cómo? no, porque este f es la función, ¿cierto? La función que uno calcula el límite, calcular el límite de f de x, ¿cierto? Y ese límite tiene que ser lo mismo a la función evaluada en el A, ¿cierto? Que sería el punto al cual tiende. Entonces, esto si lo escribimos de alguna forma, entonces recordemos que cuando queríamos el límite de x tiende a de una función cualquiera, ¿cierto? Nosotros antes le llamamos L. ¿Y qué nos aseguraba la existencia de este límite? Entonces la condición era la misma. Para todo epsilon mayor a cero, tiene que existir un delta mayor a cero, de que qué cosa había que cumplir. Que la resta, ¿cierto? La distancia entre estos valores, entre x menos a, era menor que delta, y eso iba a implicar que f de x menos el límite era menor que epsilon. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia? Que como la definición de continuidad nos dice que una función así es continua cuando esta cosa de acá es igual a f, la misma función, pero evaluada en a. Entonces ahora cambiamos nuestro L por f de a nomás y nos damos cuenta que es exactamente la misma definición. ¿Ya? Entonces, ahí como uno probaría de la misma forma. La definición, esa, como la función del límite. En realidad, claro, sería la definición de, exactamente, estamos utilizando la definición del límite y lo único que estamos adecuando es cuál sería ese límite, que antes era un L, un valor real, y ahora ese mismo valor real va a ser la función evaluada en el punto al cual nos aproximamos. Oh, qué extraño. Bueno, me acaba de salir un mensaje de tiempo, así que en el caso de que en algún momento se corte la reunión, chicos, les pido volver a acceder. Por favor, no entiendo por qué razón, tenemos suficiente cantidad de presentes como para tener la extensión de tiempo. Ya, entonces, esto se va. Y como observación. Y entonces, los tipos de discontinuidad los podemos clasificar en algunas formas, ¿ya? Y lo vamos a ver luego en unos ejemplos que vienen a continuación. Entonces, por ejemplo, tenemos la continuidad reparable y bien la discontinuidad no reparable. Entonces, para esto, observemos lo siguiente. Dada una función que no es continua en un punto A, es decir, que este punto puede ser o no del dominio de la función, diremos que la discontinuidad se llama reparable o remediable, ¿cierto? En un punto A, si es que el límite, cuando x tiende a de la función, existe. Es decir, ¿cuál sería la condición cuando una función, o digamos, una discontinuidad para que sea reparable? Ya, f en a tiene que estar definido, el límite debe existir, ¿y en qué se nos debe caer la continuidad? En que el límite no es igual a f evaluado en a. ¿Ya? Entonces, si es, digamos que el tercer punto, ¿cierto? La de la definición es el único que tiene problema para cumplir de ser continua, la podemos reparar. ¿Y cómo se repara? Redefiniendo la función para ese punto en particular. Ya, nada más que eso. Entonces, como uno diría redefinir, entonces uno tiene el f de x, ¿cierto? Y lo define por partes. Entonces, acá uno deja la misma función para todos los valores, ¿cierto? Para todos los valores, digamos. Y aquí le colocamos f de a, que uno sabría cuál es ese valor, ¿cierto? Uno tiene la función, por lo tanto uno la evalúa en el punto y sabe cuánto debería dar. Supongamos, no sé, 5, ¿ya? ¿Y para qué valor va a ser? Para x igual a. ¿Ya? Entonces, uno lo que hace en el fondo es que si tiene ese gráfico en el que aquí había un hoyito, y ese punto, ¿cierto? Venía definido, digamos, por aquí abajito, lo que uno hace es redefinir este punto, en el fondo cambiarlo y ponerlo ahí, ¿ya? Para esa parte, eso es lo que uno hace, es como taparle el hoyito, o saltárselo, ¿ya? Es como que iba a poder hacer el camino continuo de nuevo. Entonces, ese es el único punto en el cual podemos reparar esta discontinuidad.
Por otro lado, una función discontinua es no reparable o irreparable en ese punto si es que el límite, es decir, el punto 2 de la definición de continuidad, nos falla. El límite no existe. Entonces, si no existe, no podemos redefinir la función, obviamente. ¿Ya? O aunque lo hagamos, en realidad no tiene sentido porque igual el límite va a seguir sin existir. ¿Ya? Entonces, decir que si es irreparable, no hay posibilidad de hacer la función continua por más que queramos. Oh, no puedo borrar los dibujos. No importa. Bien, entonces, observación, note que al considerar el límite necesitamos que por lo menos f esté definida cerca de a. ¿Ya? Entonces recordemos justamente que para el límite necesariamente f de a no debía existir, ¿cierto? Debía existir cerquita a ella, porque es una impresión hacia dónde tiende a ir esta cosa. ¿Ya? Y, entonces, ¿por qué? Porque uno la redefine aquí en el punto. Y entonces, en base a lo que hemos hablado de discontinuidad, vamos a considerar estas 4 funciones dadas y establecer dónde son discontinuas cada una de ellas y qué tipo de discontinuidad presentan. Ya, entonces, observamos la primera función, la función a, se define como f de x, notamos aquí su naturaleza. Entonces, observamos qué tipo de función es, ¿cierto? ¿Qué sucedería aquí en las definiciones, ¿cierto? Por ejemplo. Ahí puede factorizar. Ya, muy bien. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a escribir tratar de ir escribiendo con colores diferentes y lo más probable es que yo voy a escribir y voy a borrar para poder escribir aquí mismo la segunda y así, ¿ya? Ya, entonces primero observemos qué sucede con su dominio, con el dominio de la función. Entonces, como es una función racional, sabemos que su denominador no se puede anular, por lo tanto, hay un valor que hay que quitarle al dominio. ¿Cuál sería ese valor? El 2. El 2. ¿Y eso de qué forma se traduce? Que el f evaluado en 2 no existe. Porque la función no está definida en ese punto, ¿cierto? Ya, entonces, no existe en ese punto, por lo tanto, vamos a presentar claramente una discontinuidad en x igual a 2, ¿ya? Bueno, luego vamos a ver que en realidad esta función es continua en todo el resto de los puntos de su dominio, exceptuando obviamente en el que hemos visto, ¿cierto? Que en el 2. Por lo tanto, como es solo un punto que presenta discontinuidad y que lo notamos en el gráfico, ¿qué tipo de discontinuidad presenta? Reparable. Reparable, muy bien. Justamente, definimos, ¿cierto? Solo la función, digamos, esta misma función, uno se la redefine, entonces uno diría f de x, ¿cierto? Igual a, y va a tomar dos valores. ¿Cuáles van a Profe, ser? disculpe. ¿Sí? Cuando usted hace el límite, ahí usted puede factorizar una función, puede modificarla, y si no está con el límite, ahí no se puede hacer nada, ¿no? Perdón, ¿cómo? Porque, por ejemplo, yo podría, en vez de decir ya f de x, toda esa expresión, yo factorizarla al tiro y definirla como x más 1, ¿no? Por ejemplo. Ah, claro, justamente, ¿sí? Pero eso se puede hacer y ahí quedaría definida la función, pues, ¿no? Ahí quedaría la función definida. O sea, a lo que me refiero yo es que se presenta esa función. Ujú, Yo, sí, la podría modificar con tal de que quede como x más 1, en ujú, teoría. ¿Eso se puede hacer? claro, sí, y de Sin, hecho, sin aplicar límite, ¿o no? ¿O claro, sí? de hecho lo puedes hacer aplicando límites justamente para calcular el límite, porque si este valor, digamos, no está definido en ese punto, ¿cierto? Vamos a ver que no vamos a poder determinar el límite. Y de hecho, justamente lo que estás preguntando lo vamos a anotar en la función c, Ya. ¿ya? Porque la función c, si nos damos cuenta aquí, está definida por partes, sin embargo, para los valores, justamente para los valores que son distintos, que anulan el dominio, es la misma función y aquí está, entre comillas, arreglada, ¿cierto? Ahora está redefinida de otra forma. Ya, pero aquí vamos a calcular el límite y nos vamos a dar cuenta justamente de lo que tú señalas, que podemos factorizar esta función, ¿cierto? Y en el fondo que esta cosa va a ser igual a x más 1, ¿cierto? Ujú. Ya, Vale. exacto. Ese es el punto. Ya, y aquí, entonces, si x, en el caso de que x es 2, uno la redefine como la imagen de f de 2 nomás, ¿ya? Y es decir, esta nueva función sí es continua, que lo que hicimos en el fondo fue como taparle el hoyito ahí, ¿cierto? Bien. Para el caso B, ¿cierto? Es decir, la función de acá está definida por tramos,
la función toma la forma 1 sobre x cuadrado cuando x es distinto de 0, y en el caso de que x igual a 0, toma el valor 1. Ya, entonces notamos aquí, toma el valor 1 y para el resto, ¿cierto? La forma de la función 1 sobre x cuadrado. Ya, entonces, ¿qué sucede con f de 0? Es igual a 1, por lo tanto está definida, ¿cierto? O sea, notamos que aquí claramente está como el conflicto, ¿cierto? Entonces, f de 0 es 1, por lo tanto está definida, ¿cierto? Pero ¿qué sucede con el límite? Cuando x tiende a 0, de f de x, entonces sería de la función, ¿cierto? Porque estamos tendiendo a 0, no evaluando al 0, por lo tanto tomaría la parte de arriba de la función. ¿Y qué sucede con este límite? No existe, ¿cierto? Creo que este lo hemos mencionado como solo 1 sobre x cuando x tiende a 0. Ahora, si no les convence demasiado, mediante aproximación, ¿cómo lo hacemos? Si el x se aproxima a 0, quiere decir que 1 lo estamos dividiendo en algo que se está haciendo cada vez más pequeño. Por lo tanto, la fracción entera va a ser cada vez más grande, ¿cierto? Es decir, esta cosa tiende a infinito. ¿Sí? Entonces recordemos eso, que si estamos dividiendo por algo cada vez más pequeño, toda la fracción se hace cada vez más grande. En cambio, si estamos dividiendo por algo que se hace cada vez más grande, todo esto tiende a ser algo pequeño, ¿cierto? En la clase anterior nosotros hicimos algo parecido, de hecho era casi la misma función, elevado a n acá abajo, pero cuando tiende a infinito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a estar dividiendo por algo cada vez más grande, por lo tanto, toda la fracción se hace muy pequeña y eso tendría a cero, todo el límite. Entonces, en este caso contrario, estamos dividiendo por algo que se va haciendo cada vez más pequeño, porque nos vamos acercando cada vez al cero, ¿cierto? Y como estamos dividiendo por algo cada vez más pequeño, cada vez se hace toda la fracción más grande. Por lo tanto, tiende al infinito, y recordemos que el infinito, como no es un número real, decíamos que el límite no existe. Bien, entonces, como tenemos la función definida en el cero, pero bien el límite no existe, esta función es discontinua e irreparable en el x igual a 0, ¿cierto? Y este tipo de discontinuidad en particular se le denomina además discontinuidad infinita. Y ahora para el caso C, ¿cierto? Que esta parecía, prometía ser un poco más